Muy buenos días. El documento que a nosotros nos corresponde es el Laudato Si, la segunda encíclica del Papa Francisco. Los integrantes del grupo son Catalina Amador, Cristian Buitrago, Karen Gómez y quien les habla, Laura Carriedo. En esta presentación vamos a hablar sobre qué es el Laudato Si, cuál fue su contexto, quiénes fueron sus miembros firmantes, cuáles son sus principios y objetivos, cuáles son sus puntos principales y finalmente concluiremos con una crítica. ¿Qué es Laudato Si? La encíclica Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común fue firmada el 24 de mayo de 2015 y es el primer documento pontificio de la historia que aborda explícitamente la problemática medioambiental como cuestión moral. En este documento, el Papa hace un llamado al cambio de nuestros estilos de vida, ya que son la fuente de la degradación medioambiental y el agotamiento de nuestros recursos naturales, planteando así también la conexión entre las problemáticas ambientales y las problemáticas sociales. Esto con el fin de poner sobre la mesa la necesidad de soluciones integrales que consideren las interacciones entre los sistemas naturales y los sistemas sociales. Aquí también podemos ver un fragmento del texto en el que el Papa Francisco hace énfasis en la necesidad del diálogo para tratar este problema. Esto por el hecho de que es un problema común a todos y por ende necesita una común solución para lograr un cambio. Respecto al contexto, puede decirse que el Laudato emerge después de una serie de visitas realizadas por el Papa a varios países alrededor del mundo, tales como Brasil, Corea del Sur, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba y Estados Unidos. El documento también se emite en el mismo año en el que se llevarían a cabo tres conferencias internacionales de gran importancia: la Conferencia para el Financiamiento del Desarrollo en Addis Abeba, la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se establecería la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030, y la COP21, en la que se negociaría el Acuerdo de París. A la vez, el documento plantea una crítica a la indecisión de los participantes de la COP20 y la incapacidad de llegar a acuerdos sólidos. Este es un documento dirigido a la sociedad civil para que tome conciencia y analice sobre sus contribuciones al estado del planeta. Por lo tanto, surgió el compromiso Laudato Si, que es una campaña del Movimiento Católico Mundial por el Clima, una red internacional de individuos y organizaciones católicas que responden al llamado del Papa. Hasta el momento, el compromiso ha sido firmado por católicos alrededor del mundo, tanto individuos como familias, parroquias, colegios y 737 organizaciones católicas en todo el mundo. Unos ejemplos que podemos observar son la Pontificia Universidad Javeriana y la Asociación de María Auxiliadora de Cúcuta, que hacen parte de esta lista. Algunos miembros de la sociedad civil a resaltar por su pronunciación en torno al Laudato Si son Cristiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, quien asegura que ahora más que nunca el mundo necesita prestar atención al imperativo moral de la Laudato Si y acelerar la acción audaz y urgente que es necesaria. O Tomás Insua, director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima, quien dice que el compromiso Laudato Si es la oportunidad para la Iglesia Católica de presenciar y co-crear los caminos nuevos, limpios y vivificantes que nuestro mundo necesita desesperadamente. Dentro de los principios del Laudato Si, podemos destacar que el documento parte del hecho de que la naturaleza es la proveedora de nuestros medios de vida, pero que la hemos tomado como una propiedad y nos hemos otorgado el derecho de explotarla abusivamente, olvidando que su destrucción también implica la del ser humano. El documento también afirma que el abordaje de la preocupación por la naturaleza es inseparable de la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior, por lo cual se busca promover un desarrollo humano que reconcilie el respeto de la persona humana y el respeto por la naturaleza, cada ser y su mutua conexión con el ambiente. Finalmente, se reconoce que todo intento por cuidar y mejorar el mundo implica que cada individuo tome conciencia sobre los daños que sus maneras le causan al planeta, sean grandes o pequeños, y que la proposición de cambios en los estilos de vida, modelos de producción y consumo y las estructuras de poder que rigen hoy a la sociedad son necesarios. Los objetivos que nosotros identificamos son escuchar el clamor de nuestra casa común. La familia humana debe apropiarse de manera personal de lo que le sucede al mundo para así proponer contribuciones tanto individuales como colectivas hacia la solución de estas problemáticas, concientizarnos de nuestros hábitos a todos los niveles en el uso de la energía, la reducción de los combustibles fósiles, aumentando el consumo de la energía limpia y renovable que nos permita proteger y promover la biodiversidad de nuestra casa común, o garantizando el acceso a los recursos como el agua potable a todos los seres humanos. Segundo, solidarizarnos con los más necesitados. Las zonas más pobres del mundo son particularmente vulnerables a la degradación ambiental y sus poblaciones son las más afectadas por sus efectos.
Tercero, invitar al diálogo. Necesitamos una conversación que nos una a todos porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Cuarto, promover una economía ecológica. La insostenibilidad económica y medioambiental de nuestro modelo de consumo también nos impacta. Quinto, alcanzar un modelo de vida más sencillo. Limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Los principales puntos del texto son: contaminación. Genera efectos en la salud, especialmente en los más pobres, y se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles. Existe una cultura del descarte, tanto de seres humanos excluidos como de cosas que se convierten en basura. No hay un modelo circular de producción que asegure los recursos para todos y generaciones futuras. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y es uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo y los pobres, quienes dependen fuertemente de las reservas naturales para subsistir, y genera un aumento de migrantes. La debilidad de la reacción política internacional por intereses particulares y el interés económico que prevalece sobre el bien común. Hay una necesidad de desarrollo de tecnologías adecuadas para la acumulación y de desarrollo de políticas sobre reducción y reemplazo de contaminantes. La cuestión del agua. Se supera la oferta sostenible y existe un derroche de agua que genera consecuencias graves a corto y largo plazo. Existe una pobreza de agua social, donde los sectores de la población no acceden al agua potable segura, que es un derecho humano, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos, enfermedades y muertes. Además, la tendencia a privatizar el recurso ha generado una deuda social con los pobres, y una mayor escasez de agua provocará el aumento de costos de alimentos y de distintos productos que dependen de su uso, la pérdida de biodiversidad. Recursos de la tierra como selvas, bosques y especies están siendo depredadas por la acción humana por medio de la economía, actividad comercial y productiva actuales. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada a largo plazo, ya que si todos persiguen intereses económicos a corto plazo, nadie se interesará en la conservación y protección del medio ambiente. El Papa menciona la necesidad de invertir más en investigación, recalca que todos los seres vivos están interconectados, por lo tanto es necesario tener conocimiento pleno de las especies que habitan cada territorio para Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social. Respecto a este punto, el Papa menciona el crecimiento desmedido e insostenible de las ciudades en el mundo, la contaminación, no solo del aire y del agua, sino también la visual y auditiva. Dice que muchas ciudades son ineficientes y gastan energía y agua en exceso. A la vez, critica la privatización de espacios, el acceso a hábitats sostenibles por parte de unos pocos. Advierte el proceso creciente de fragmentación del tejido social y las prácticas de convivencia. Respecto al punto de inequidad planetaria, el Papa afirma que la degradación del ambiente humano y el ambiente natural están interconectadas. Dice que no es posible afrontar la degradación ambiental sin mirar las problemáticas sociales y humanas del mundo. La justicia social debe integrarse en los debates sobre el cuidado del medio ambiente. Así, el Papa afirma que es necesario atender a la inequidad inexistente, no solo entre individuos, sino también entre estados. Destaca la deuda ecológica existente entre países del norte y del sur, así como el uso desproporcionado de recursos por parte de las poblaciones de países desarrollados. Se invita a resolver la deuda ecológica por medio de apoyo económico de países del norte al desarrollo de políticas de desarrollo sostenible de los países del sur. Respecto al punto de debilidad en las reacciones, el Papa enfatiza en la debilidad que ha tenido la política internacional a la hora de abordar estas problemáticas. Critica el sometimiento de la política a la tecnología y a las finanzas, lo que ha hecho que las cumbres mundiales fracasen. Advierte que el surgimiento de las guerras por recursos puede ser una realidad. Sin embargo, aunque el escenario no es alentador, el Papa afirma que el ser humano es capaz de actuar de una manera diferente e intervenir con gestos de solidaridad y cuidado frente a la situación actual. Invita a la Iglesia Católica a promover un diálogo honesto y respetar la diversidad de opiniones frente a este tema. opinión. Francisco hace frente al problema ambiental desde una crítica al modelo consumista extremo y selectivo en que vivimos, por sobre el discurso demográfico que predomina en otros. Este modelo es el que más daño le hace al planeta al surgir desde una mentalidad instrumental en la que el medio ambiente es únicamente un medio de subsistencia para el ser humano, sin considerar que al fomentar su destrucción nos ponemos en riesgo a nosotros mismos y a las generaciones futuras por venir, únicamente por el lucro de unos pocos y ante el sufrimiento de millones, por lo que se plantea la necesidad de cambiar el modelo predominante para promover la igualdad y la equidad dentro de la familia humana, principalmente mediante la participación y los esfuerzos de la sociedad civil. Igualmente, este documento presenta una ruptura con las concepciones cristianas tradicionales de la relación del ser humano con su territorio, en tanto este ya no se concibe como el dueño de la tierra, sino como un administrador responsable de la misma. Así, propone la necesidad de un cambio en las tendencias desde varios niveles de la sociedad, lo individual, lo estatal y lo internacional, ante esta crisis, es decir, una reestructuración de la gobernanza global actual. Sin embargo, el alcance del documento puede ser limitado en tanto su lectura por parte de la población, por su extensión y su significación para las comunidades que no son católicas. Y finalmente, esta es la bibliografía que hemos consultado.